La lucha por la liberación de los presos políticos en Venezuela no se detiene. Las madres de los jóvenes, junto a sus abogados y organizaciones no gubernamentales, solicitaron ante el Tribunal Supremo de Justicia la excarcelación inmediata de todos. Aseguran que pensar distinto o protestar no está tipificado como delito en la Constitución venezolana. Nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, tiene el informe. Las madres de los presos políticos señalan que delito es encerrar a la disidencia. Ana Zambrano Mavares, con la boleta de excarcelación de su hijo en mano desde hace 2 años, exige respeto, ya que la Piedad considera que el gobierno la perdió hace tiempo. Ya tiene 2 años mi hijo, tanto él como su compañero Ricky González. Y yo quiero, por favor, que le den la libertad plena, porque ya tiene 2 años. Él no ha cometido ningún error, señores. Él no ha cometido, como le dicen, que son terroristas. No son terroristas. Ellos son simples trabajadores. La orden de un juez no se respeta. La policía política es la que manda. Porque resulta de que ahí llegan las boletas y ahí no las reciben en el SEBIN. Para ellos eso no existe. No solo hay quienes tienen boleta de excarcelación, es que hay otros que ya cumplieron la condena y siguen encerrados. Personas ya cumplieron la pena y merecen las medidas alternativas a la ejecución de la pena en libertad, y esto no se ha producido. Esto tiene que ser de inmediato. Hay otras personas cuya salud se ha deteriorado en virtud de los tratos a los que han sido sometidos durante su injusto cautiverio y merecen ser atendidos y regresar a la libertad junto con sus familias. Eso también lo estamos solicitando. El proyecto Libertad no cesará en su empeño hasta lograr la excarcelación de todos los presos de conciencia. Esperamos liberaciones. Todavía hay muchos presos políticos en Venezuela y nuestro compromiso es con cada uno de ellos. Queremos verlos libres, a ellos y a sus familias, porque sabemos que está preso el preso, pero está con ellos su familia presa también. Basta de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Bonnie Simonovic, esposa de Iván Simonovic, quien lleva más de 15 años tras las rejas, exhortó al gobierno a que si de verdad quiere reconciliar al país, debe continuar con la política de excarcelación. Mientras tanto, la tortura continúa. Casa por cárcel sigue siendo cárcel. Él es fotografiado 3 veces al día, tiene un grillete electrónico, tenemos cámaras, tenemos 5 funcionarios con fusiles que nos tienen secuestrados a nosotros como familia. Se pudo conocer que más de 10 presos políticos tienen boleta de excarcelación. Sin embargo, las autoridades venezolanas se han negado a liberarlos. Es la información que manejamos desde el Tribunal Supremo de Justicia y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. En esta parte quiero darle la bienvenida a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, además integrante del Club de Madrid y una de las firmantes de la declaración de idea en defensa de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Presidenta Chinchilla, como siempre es un gusto, bienvenida. Muchas gracias, como siempre es un gusto compartir con ustedes. Lo primero, Presidenta, desde IDEA ustedes alertan sobre una posible nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra esa dirigente opositora reconocida, María Corina Machado, y su posible detención, aunque cause alarma si tomamos en cuenta que según la ONG Foro Penal Venezolano hay más de 300 presos políticos en Venezuela, pues no estamos frente a algo nuevo. Esta parece ser pues una política de Estado en Venezuela. Y hay quienes se preguntan cómo es que el gobierno de Maduro pues ha escapado de los compromisos de justicia, de democracia adquiridos por Venezuela como país en varios convenios internacionales sin que nadie le ponga control. ¿Por qué pasa esto? Sin lugar a dudas, lo que vivimos en Venezuela es una constante y reiterada violación a todas las normas básicas de respeto a los derechos humanos y por ende una burla al sistema internacional que protege los mismos. Yo diría que quizás la instancia que más categóricamente ha venido hablando y denunciando sobre eso ha sido la OEA, a través de esa voz que ha resonado tan fuerte el secretario general. Gracias a todos esos esfuerzos que culminan recientemente con las denuncias que
finalmente se logran articular y que pueden terminar en la Corte Penal Internacional, yo sí siento que la comunidad internacional cada vez ha venido adquiriendo más conciencia de esa situación. Claro que el régimen es muy hábil en seguir jugando con, por ejemplo, gestos que hacen que algunos de los presos sean puestos en relativa libertad, porque Venezuela toda en este momento es una especie de cárcel. Les dan casa por cárcel, los liberan pero no los dejan salir o no los dejan opinar, de manera que juegan mucho con esto, pero no hay la menor duda que con lo que estamos viendo ahora sobre las amenazas que están empezando sobre María Corina Machado, no ha cambiado un ápice esa actitud represora de parte del régimen de Maduro. Como usted lo menciona, han sido muchos los esfuerzos de la OEA para enfrentar y buscar soluciones a esta crisis en Venezuela, y al final eso, a los ojos de las millones de familias de venezolanos que viven en carne propia el caos por la falta de alimentos, de medicamentos y otros servicios, pues se diluye. De hecho, muchos de esos venezolanos piensan que por esa vía internacional no van a encontrar la solución. ¿Cree que, Presidenta, que esta precisamente ha sido la estrategia del gobierno, jugar a la desilusión de quienes se oponen a sus políticas? Sí, sin lugar a duda la estrategia del régimen ha contemplado muchos elementos, ha sido una estrategia delicadamente construida a lo largo de muchos años, al punto en que hoy definitivamente ellos logran sostenerse en el poder de manera casi que presumiblemente casi que indefinida, porque lograron poco a poco ir desmontando todo elemento que pudiese oponérsele a las pretensiones de permanecer para siempre, a las pretensiones de regir Venezuela bajo elementos totalmente dictatoriales. Ese fue, digamos, el gran elemento distintivo de lo que pasó en Venezuela frente a lo que ha pasado en otros países. Es decir, cuando ya se quiso hacer algo, era bastante tarde, en tanto no existía prácticamente oposición, estaba desmovilizada, encarcelada, acallada, no existía un órgano electoral que pudiese advertir de nada, no existía un aparato judicial que pudiese también balancear los excesos del régimen, y lo único que hemos tenido es una asamblea nacional electa ya hace casi 3 años, pero que fue inhibida muy rápidamente por el régimen y luego prácticamente sustituida por la Asamblea Constituyente. Lo que quedan aquí son dos cosas. Lo que queda aquí es seguir levantando la voz por parte de la comunidad internacional, que viene cada vez creciendo más el cerco en contra del régimen de Maduro, y segundo, esa lucha interna de Venezuela. Por eso es que gente como María Corina Machado es tan vital, porque ella sigue dando una lucha ahí desde adentro. Es de esas pocas voces que siguen sin acallarse, con gran valentía, haciendo un llamado a la conciencia de los venezolanos, en el sentido de que si no son los mismos venezolanos los que logran expresar con ira y contundencia su posición frente al régimen, como está sucediendo en Nicaragua, va a ser muy difícil que esta situación cambie. Presidenta, a veces pienso que el tema de la crisis generalizada en Venezuela se ha vuelto tedioso, cansón, monótono, que ya la comunidad internacional pues no se asombra ante lo que pasa en este país. ¿Usted cómo lo ve? Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que sin lugar a dudas los objetivos del régimen es precisamente tratar de acallar, tratar de asustar, tratar de inhibir, pero no queda más que seguir dando la lucha con los instrumentos que se tienen a su haber. La comunidad internacional, y por eso emitimos este pronunciamiento, trata por sobre todo de la mano de la prensa internacional, que como ustedes y otras emisoras y cadenas internacionales están jugando un rol importante y fundamental. Lo que básicamente seguimos haciendo es tratando de
de alguna manera darle ojos a la comunidad internacional, alertando sobre lo que pueda estar pasando en Venezuela, que esa gente como María Corina Machado y algunos otros dirigentes que se encuentran dando esta batalla sientan que por lo menos los estamos viendo, los estamos respaldando. Hay ojos todos los días tratando de marcar lo que el régimen está haciendo en contra de ellos. Esto no lo podemos soltar. Como bien se está mirando, Venezuela ya no es solamente un problema de los venezolanos. Venezuela se ha convertido en una amenaza para la estabilidad de toda nuestra región, como bien ya también lo ha reconocido el presidente electo Duque, Iván Duque. Hay que reaccionar frente a Venezuela a través de otras estrategias que permitan fortalecer ese cerco de presión contra Maduro. Presidenta, muchos cambios en América Latina en los últimos años, el más reciente en Colombia. Le pregunto, ¿cómo podría ayudar la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia en la búsqueda de esa solución para Venezuela y, por supuesto, para su pueblo? Bueno, la esperanza nuestra es que las acciones que hemos venido sumando y que se suman cada vez más con gobiernos de la región, con organismos internacionales, logren ir cada vez acorralando más, cada vez quitando más oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, y que en conjunción con las luchas que desde adentro se están librando, se pueda finalmente ganar esta batalla en favor de la libertad y la democracia. Pero ciertamente tengo que reconocer que muchas veces, y por sobre todo porque nos lo dicen muchos venezolanos, la situación luce descorazonadora, luce frustrante, pero lo último que se pierde cuando se lucha por la libertad y por la democracia es precisamente la esperanza. Fíjese, Presidenta, los gobiernos de la región que desconocen la legitimidad de Maduro aspiran a que se realice en Venezuela una elección libre, transparente, con observación internacional. ¿Cómo puede darse esa negociación con Maduro? ¿Cuál sería para usted el punto de partida? Bueno, ya se han intentado tantas negociaciones, ya esa palabra la han prostituido tanto los representantes que han estado en la mesa por parte del régimen de Maduro, que claro que hay que entrar con enormes garantías como nunca antes se han puesto y se han expresado sobre la mesa. Garantías que en el fondo, claro, suena condición, pero son condiciones en términos de un cronograma muy claro, en términos de puntos a lo largo del proceso que signifiquen avances, que sean claros, que sean verificables, con representación en la mesa ya no solamente de algunos de los partidos de la oposición que en su momento dejaron dudas de cuáles podrían ser sus intenciones y lo que buscaban es ganar también un poco más de tiempo en aras de abrir espacios para participar en algunos procesos electorales, o si había una voluntad real y efectiva de querer negociar. Deberían haber no solamente interlocutores con una gran legitimidad ante la población venezolana, sino también algunos actores internacionales que permitan precisamente verificar con la mayor objetividad el cumplimiento, como te indicaba, de elementos tan importantes como el avance en materia de derechos humanos, en materia de liberación de presos, en materia de las reformas democráticas que deben operar. Una de las primeras condiciones que se deberían poner sobre la mesa es la realización de elecciones justas, de elecciones en condiciones que no han tenido lugar y que son las que ratificaron el mandato de Maduro en las últimas elecciones. Eso será lo primero que hay que poner sobre la mesa, de manera que si no es por esa vía, no tiene sentido volver a hablar de un diálogo que pueda significar una farsa más como las que ya han ocurrido en el pasado. Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, integrante del Club de Madrid, gracias por estar con nosotros, o como siempre es un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos. Un placer, Presidenta.